Muy buen día, grupo. Yo soy Ale Díaz de la Vega y este es un programa especial del Daily Diario. La presidenta Claudia Sheinbaum cumplió 6 meses al frente del gobierno federal con una aprobación de alrededor del 70%. Durante este semestre impulsó diversas iniciativas que prometió en campaña, como la eliminación de 7 órganos autónomos, la reforma contra el nepotismo y la del Infonavit. Asimismo, se ha enfrentado a enormes retos, como sortear la relación con Donald Trump y contener la crisis de inseguridad y violencia que ha alcanzado niveles históricos de desapariciones en el país. Para analizar estos y otros temas de los primeros 6 meses de gobierno, le doy la bienvenida a Ernesto Guerra, analista político. Ernesto. Gracias. Un placer estar aquí. No, gracias por aceptar la invitación. Segunda vez que estás aquí en el Daily Diario, ahora en este formato, porque primero viniste al Weekly Chilango. Sí, es correcto. Hace yo un tiempito. Bueno, pues Ernesto, venimos a hablar hoy de los 6 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum. Es poco tiempo, pero creo que podemos tener una pincelada de lo que está pasando. Yo te preguntaría, para empezar la conversación, ¿consideras que Claudia Sheinbaum ha cumplido con las expectativas que generó durante su campaña? Sí. La respuesta sería sí, pero ¿a qué costo, Ale? Mira, me parece que es importante decirlo que en estos 6 meses de gobierno ha estructurado, digamos, sus resultados en 2 grandes bloques. Uno, que fueron los primeros 100 días de gobierno, donde le dio continuidad a esto que prometió en campaña, en efecto, que dijo iba a ser el segundo piso de la transformación de nuestro país. Y que no es otra cosa más que darle continuidad a lo que venía desarrollando López Obrador. Y eso es importante decirlo porque hay condiciones importantes que valen la pena resaltar. Mira, te diría las reformas constitucionales de gran calado que no son propias de Claudia Sheinbaum, que fueron, digamos, esta continuidad que le da a López Obrador en aquel 5 de febrero, recordarás, donde anunció este paquete que ya no le dio tiempo porque no tenía las condiciones políticas ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Esto se dio a producto de esta elección del 1 de julio, donde tuvimos este resultado, pero también hay que decirlo, de la forma en que Morena hizo conseguir los votos de la mayoría en el Senado. Decirlo muy claro, porque no ganó todo en las urnas, ganó una gran parte, en pero tribunales. eso, y en tribunales, pero también dobló a personales, estos perfiles de la oposición que habían dicho que no iban a ceder y que terminaron cediendo, como Yunes del PAN, como la gente del extinto PRD, y ahí obtuvo la mayoría en el Senado. Esto es importante decirlo, porque producto de las urnas no fueron. Y esto vale la pena. Ahí pudieron hacer reformas importantes que había anunciado López Obrador, una de ellas que es la del Poder Judicial. Y ahí nos podríamos detener mucho, pero me parece que estas 13 reformas que hace Claudia Sheinbaum no son de ella, son un producto de esta continuidad, de esta transformación, y ahí viene justamente esta parte de pesos y contrapesos. En esta parte justo te quiero preguntar, Sí. ¿Esto significa que estamos viendo una presidenta con liderazgo propio o a una operadora obediente de Palacio Nacional? Me parece que es un poco más lo segundo. Me parece que estamos viendo una operadora muy importante, de primer nivel, porque también hay que decirlo, que esperemos vaya poniéndole ese sello particular ya y deja un poco atrás al líder moral, a ese líder histórico de la oposición, y perdón los paréntesis, pero o volvemos a ese viejo PRI de antaño, ¿no? Donde atrás de sigue manipulando esta particularidad. Creo que vamos a ver a Claudia Sheinbaum avanzar un poco más adelante y de ponerle este estilo personal de gobernar, pero hoy todavía no. Hoy está en esta parte de ser operador, de transmitir ese mensaje, esas reformas, ese segunda piso de la transformación, y a la par, Ale, me parece algo absolutamente importante decirlo, consolida esta idea de los programas sociales que no son de ella, ampliados en estos logros que ahorita podríamos ir señalando, pero tiene la base en López Obrador otra vez, en esta base donde construyó con esta visión
quizá de ayudar, pero también electorera, de obtener esta estructura importante y que hoy lo vimos en las elecciones, de tener justamente una base sólida como ese viejo PRI de los 60s y de los 70s, justamente, claro, ¿no? Entonces, ahí está la base sólida en esta consolidación de programas sociales, porque han regulado todo el marco normativo para hacerlo justamente lo que López Obrador soñaba y ya no le dio tiempo y no pudo. Hoy Claudia Sheinbaum está poniéndole justo este toque de concluir, y ahí es donde vienen los problemas, porque por un lado tienes una Cámara, un Congreso de la Unión a modo, donde puedes cambiar incluso la Constitución. Si mañana a Claudia Sheinbaum le ocurre cambiar y ser un constituyente permanente y decirle a Morena, hacemos una nueva Constitución, lo podría hacer, tiene los números, no solo en el Congreso de la Unión, sino en 17 estados, tiene mayoría absoluta en los congresos locales, ya no hay una Suprema Corte de Justicia, claro, ya no hay ese contrapeso del Poder Judicial. Ayer inició una campaña judicial inédita con esta locura de pues venganza política de López Obrador contra el Poder Judicial, y bueno, tiene todos los elementos para ser un poder absoluto, y por el otro lado, un debilitamiento de los pesos y contrapesos. En ese sentido, a pesar de que sí tiene las condiciones necesarias para hacer lo que quiera y que al final del día la figura presidencial se fortaleció muchísimo con el gobierno de López Obrador, ella no juega en el mismo terreno que el expresidente. En ese sentido, yo te quiero preguntar, hemos visto que su propio partido le ha dado la espalda con iniciativas como la de nepotismo, seguridad de inteligencia. Estamos viendo ya las primeras fracturas, no solo al interior de Morena, sino de Morena y ciertas facciones de Morena con la figura presidencial. Muy buena pregunta, y la respuesta es absolutamente sí. Y es el inicio. Justamente vamos a ver que estas fracturas, un poco lo que le ocurrió en el PRD, y que terminaron siendo estos grupos al interior, estas corrientes, y esta pelea pues que se genera en este partido movimiento, porque hay un liderazgo que no corresponde a Claudia Sheinbaum. Hoy en la estructura de Morena hay dos personajes importantes, uno que es la presidenta, la dirigente nacional, que es Luis Alcalde, que no es gente cercana a Claudia Sheinbaum, pero está el hijo de López Obrador. Claro. Como este operador justamente donde ha entrado en una estructura clave del movimiento, como ellos le llaman, justamente para empezar a operar la maquinaria para lo que será el 2027 y sin duda para la construcción de una candidatura. ¿Por qué eso es importante? Porque le batearon justamente sus dos reformas y únicas que había hecho la presidenta. Claro. Esta del nepotismo y la no reelección, que es una idea muy interesante, por cierto, ¿vale? El tema del nepotismo, cerrarle el paso a las familias, el depender. Y vimos cómo la operación, por un lado en la Cámara de Diputados de Ricardo Monreal y por otra de Adán Augusto en el Senado, no le permitieron, como en el pasado, pasar estas iniciativas sin tocarle un ápice. Aquí no. No solo le tocaron un ápice, sino le quitaron el sentido a lo que realmente buscaba Claudia Sheinbaum, que era frenar para la elección del 2027. Claro. Dijeron no, y no pudo quitarlo. Ahora vendría una operación que, por cierto, anunció Luis Alcalde, pero me parece que la ha dejado ahí, no la ha instrumentado. Ella tiene que hacer una reforma al interior de sus estatutos de Morena, pasarla al INE y luego pasarla el tamiz del Tribunal Electoral. Y hoy sabemos que está colonizado gran parte del INE y gran parte del tribunal. Vamos a ver qué resulta eso. Pero le han quitado el poder a la presidenta muy rápido. Claro. Y vimos esa escena muy desagradable para ella y muy molesta, pero mandó un gran mensaje en el Zócalo, donde ella pasa y realmente los personajes importantes le dan la espalda. Y no pueden decir, porque luego salieron con sus tweets y cosas de ese estilo, a decir, perdón, me equivoqué, no la vi y esto. Lo cierto es que mandaron un mensaje poderoso. Claro, lo más importante era esperar a que pasara la presidenta. Un trabajo tenían, Ernesto. Sí. Un trabajo tenían y no lo hicieron. Y aquí yo te preguntaría, ya me estás contestando, ¿crees que esto le genera dificultades para gobernar a la presidenta, por un lado? Y si sí,
pues, ¿qué estrategias podría implementar para mantener la cohesión y estabilidad dentro de su partido? Creo que en algunos casos le ha faltado hacer el azotón de mano y decir, aquí la presidenta soy yo, se ha mostrado tibia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, seguramente irá recomponiendo cosas, va a ir cambiando, digamos, a sus operadores, porque estos operadores obedecen no solo a López Obrador, sino a un acuerdo político. Recordarás cómo se dio esa pues designación finalmente de Claudia Sheinbaum a ser candidata de Morena a la presidencia. Había otros perfiles compitiendo, el propio Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, que era el más interesado, evidentemente Adán Augusto. ¿Y qué pasó justamente? Hicieron ese pacto. Por eso hoy vemos como operador a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y a Adán Augusto en el Senado. Seguramente va a ir recomponiendo. No fue fácil para la presidenta asimilar ese golpe, que le cambiaran la iniciativa presidencial, la suya, la que tenía este interés justamente, y no fue fácil asimilar ese pues descolón, esa manera tan fea, burda que le hicieron en el Zócalo justamente, que ahora pues va a ir recomponiendo. Y la otra, me parece que va a empezar a dar golpes de autoridad al interior de Morena, va a empezar a acomodar piezas claves también en la estructura de Morena, un poco para hacerle el contrapeso a la figura de Andy López Beltrán, ¿no? Claro. Esta figura que tiene sin duda, pues de entrada ya un arranque que va a ser una construcción de una candidatura. Por eso era importante el tema del nepotismo y por eso evidentemente la presidenta esperará que Luis Alcalde modifique los estatutos, y eso también manda un mensaje a sus socios electorales. Eso es importante también decirlo, porque ahí puede romper esa alianza que le ha dado frutos, y que hoy hay una soberbia de Morena al interior de decir no necesitamos a nadie. Ya nos quedó claro que PT y que el Partido Verde pues sí nos ayudaron, pero tampoco los necesitamos. No votaron con ella. Eso es importante decirlo, y me parece que se va a ir recomponiendo porque viene una elección del 2027, no solo la renovación de la Cámara de Diputados, sino también 15 gobernaturas. Y estas 15 gobernaturas evidentemente reflejan algún interés particular que tiene el Verde, por un lado, el propio PT, que hará su lucha en esta manera de hoy lo vemos acusando a Morena de la soberbia, de que no pelan a sus socios, y seguramente ahí comenzará a recomponer Claudia Sheinbaum, por un lado el partido, por un lado sus operadores políticos, y por el otro, y el más importante, ponerle su estilo de gobierno. Hoy no lo tiene, hoy está trabajando realmente nada más para operar. Eso no significa que haya logros, creo que sí los hay, pero estos logros, yo te decía al principio, ¿a qué costo? Por un lado, debilitas los propios órganos autónomos, que eran un contrapeso, hoy ya no hay un INAI, por ejemplo, asumes una estructura nueva, pero que depende del gobierno, y que vamos a concentrar como ese viejo PRI, el más obsoleto de los 70s justamente, donde concentras todo en el gobierno y no dejas ningún contrapeso. Y con la desaparición del Poder Judicial, y perdón por decirlo así, no hay un contrapeso real en el equilibrio de poderes de México. Sí, es preocupante lo que está pasando con el Poder Judicial. Para ir, digamos, yéndonos a temas más específicos sobre la política interna, a mí me gustaría abrir una arista importantísima y que creo que para quien nos está viendo también es vital conocerla, y es hablar de seguridad. O sea, irnos sobre la política interna en el tema específico de seguridad pública y violencia. Es el sexenio con más desapariciones. Vemos ahí yo incluso hice una columna ahí de TikTok donde dicen hay una baja en los homicidios, pero hay una alza sustantiva de un 40% en las desapariciones en el país. Pasa lo de Teuchitlán, se descubre el rancho Izaguirre. La pregunta es, la respuesta del gobierno ante esta crisis, ¿cómo la evaluarías? ¿Cómo piensas que ha sido la respuesta de la presidenta ante este desastre de violencia y horror en el que vivimos? Contundente asignatura pendiente. Sigue siendo una asignatura pendiente el tema de la seguridad versus inseguridad en nuestro país. Los 3 primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum vimos más de 90 días arder Sinaloa y no hubo una respuesta. Exacto, no pasaba nada, pero lo peor
es que ahí está, lo vamos a hacer, y las cosas en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, seguían aumentando. Tardaron, a mi punto de vista, en acondicionarle todo el marco legal a esta figura emblemática que hoy trae Claudia Sheinbaum, que se llama Omar García Harfuch. Me parece, no tengo la menor duda de que quizá dentro de un año estemos hablando, Ale, de logros importantes en el tema de seguridad, pero hoy no. Tú eres eres uno más de los seguidores de García Harfuch. ¿Crees que él hace una diferencia en esta secretaría y que si veremos resultados? Sabemos que no pueden ser inmediatos, pero ¿crees que los veremos en el corto plazo? ¿Hablemos de un año? No soy un fan, pero me parece que el modelo de seguridad que va a plantear y que se empieza a plantear, sin duda va a tener resultados. Sí, claro, mira, ha condicionado una ley importante donde va a tener todos los elementos su secretaría a su cargo. Digo, ahí nos meteremos en otro tema después que si gusta lo platicamos, que tiene que ver con derechos humanos, atropello a las libertades. No sé si eso lo valga contra un tema ahorita de una asignatura pendiente tan grave como la inseguridad en nuestro país. Quizás sí lo valga, quizá no, eso lo veremos con los resultados. Pero hoy le están adaptando todo el marco normativo para que sea una supersecretaría con funciones y con estructura para hacer las cosas, me parece que es distinto al modelo de seguridad pública que traíamos en el país. Es decir, lo voy a decir con toda la responsabilidad y me hago cargo de mis palabras, es ese modelo de seguridad entre Felipe Calderón, Peña Nieto, bien hecho. Y eso, sin duda, nos puede traer resultados interesantes. No se van a reflejar rápido, no es una varita mágica que digas tin y cambiamos el tema de la inseguridad, fentanilo, drogas, acceso, rutas, violencia cotidiana, que es la que nos perjudica a nosotros, que hoy vemos un asalto, que te quitan las llantas de tu carro, que te asaltan en la esquina, que van a la tiendita y que piden derecho de piso y una serie de cosas más. No, me parece que este modelo tiene varias aristas interesantes. Ojalá, por el bien de México, que vaya resultando rápido, pero sin duda, te lo digo con toda la honestidad que me caracteriza, es una asignatura pendiente, muy grave, muy importante, que hoy no tenemos resultados finos de este modelo de seguridad. Y en términos de la narrativa, ¿cuál sería tu análisis de ver a un gobierno que sigue resistiéndose a nombrar las cosas por su nombre? Pongo el caso muy concreto. Resistirse a llamar campo de exterminio al rancho Izaguirre. Sí. Más allá del modelo de comunicación, ¿no crees que esto afecta, sí, daña a la política pública? Es decir, lo niego en público, pero en política pública va a impactar porque es una visión. Sí. O solamente lo niegan en público y en política pública sí lo admiten. No, tratan de corregir el marco normativo, tratan de adaptar. Vimos rápidamente, después de una narrativa justo mediática, donde en todo mundo nos le fuimos encima diciéndole, acepta lo que es el tema de Teuchitlán, acepta el tema del trabajo de las madres buscadoras, acepta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha desaparecido, que hoy está colonizada y que no ha realizado su trabajo, acepta toda esta narrativa y cambia. Salió muy tarde a decir que iban a modificar cosas, propuso el tema de madres buscadoras, que por cierto fue con López Obrador donde este tema de madres buscadoras casi lo desaparece, donde López Obrador con la mano en la cintura dijo esto no está pasando, como esa narrativa de una senadora que dijo esto no pasa en México, casi así lo hicieron justamente. Bueno, pues justamente esta narrativa desbordada se ha traducido en una política pública tarde, donde ya hubo un golpe y donde hay esa manera, pues no sé cómo decirlo, Ale, de no decirle a las cosas como son. Sí sale Harfuch a decir, pues sí hay evidencia de todo lo que pasó ahí, pero no, pues nada más los mataron, ¿no? Pero no es un campo de exterminio. Me parece que eso va a tener una repercusión, ha tenido una repercusión, no solo mediática, que sí, de pronto eso nos pega en la percepción ciudadana, pero sin duda en el tema de la relación con el gobierno. O sea, es paradójico que las personas de a pie como nosotros digamos,
¿Por qué no reconoce estas cosas? ¿Crees que este sea su Ayotzinapa? Sí, me parece que sí. Sin duda sí lo va a ser. El tema en conjunto, no nada más este ¿Cómo tema te del sobrepones rancho. de esto? Sí, no, grave, ¿no? Me parece que eso es lo que deberíamos estar evidenciando. Este tipo de programas como el tuyo, donde diario están en esta narrativa, nos ayuda justamente a decirle al gobierno, oigan, ustedes podrán decir misa. Lo cierto es que están pasando las cosas y sí están pasando de manera grave. Eso fíjate que es algo que a mí me alegra en lo particular de este sexenio y que Claudia Sheinbaum no sea lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, porque creo que esto de Teuchitlán en el gobierno de AMLO habría pasado desapercibido. Correcto. Y entonces ahora podemos ver un poquito más de estas cosas. Eso me lleva a un siguiente punto que ya tiene que ver más con la relaciones exteriores, comerciales, pero también en el que Claudia Sheinbaum juega un papel preponderante, muy importante. La relación con Donald Trump. Regresó este presidente republicano, empresario, estridente, bueno, ya lo conocemos, ¿no? ¿Cómo crees que debería responder el gobierno de Sheinbaum para evitar pues, una crisis comercial sin ceder soberanía y pues teniendo el tacto diplomático, ¿no? También para no tensar de más la relación y que resulte contraproducente? Sí, no es fácil el personaje de entrada. Me parece que tiene un estilo muy particular, ya nos podríamos meter si nos gusta o no esta manera. Hoy decía, días de haber tomado, de pronto decir que buscaba un tercer periodo y que le valía, ¿no? Que había forma de hacerlo. Que había forma de hacerlo. Bueno, pues nada más es cosa de que vea su constitución, pero me parece que es un personaje difícil ya de entrada. Claudia Sheinbaum lo hizo, digamos, bien en la parte de enfrentarlo, confrontarlo, de responderle diplomáticamente, no así en ese mensaje, ¿no? O sea, tienes un tema de gran calado como son los aranceles, una amenaza de si no me cumples, lo primero que hizo fue mandar guardias de la Guardia Nacional a la frontera cumpliéndole este primer capricho de estos decretos de este primer mes de enero donde vimos que firmaba cosas a decretazos justamente. Cede bien, me parece, contiene bien, empieza una relación bien, pero lo traduce mediáticamente creo que mal, donde pues vamos a festejar al Zócalo, vamos a hacer, no puedes decir, oigan, ante una amenaza externa llenemos el Zócalo. Claro. Bueno, al señor, tú pregúntame si le pareció buena idea, ¿no? O a lo mejor hubo un reflejo de, llenamos un Zócalo. Pues no, me parece que el camino lo está errando en esta relación. Ojo, creo que lo tendría que decirle muy claro en qué consiste el TEMEC, en qué consisten los términos y de ahí plantear su relación, ¿no? Cuestiones importantes económicas, bilaterales, de comercio, donde vas a tener un reflejo importante y donde hay también afectaciones a su propio país. O sea, podemos entender el tema del traslado de la droga, del consumo. Estados Unidos tiene una crisis brutal en el consumo de cualquier tipo de drogas. Y de pronto decir que todo proviene de México es complejo, así como también de pronto decir que todo el armamento que tenemos nosotros y que el crimen organizado tiene proviene de Estados Unidos. Entonces, en esta relación me parece que lo ha hecho de igual a igual, pero al interior es donde viene ese mensaje, esa narrativa otra vez, que ya tiene el estilo de Claudia Sheinbaum, pero de seguir y continuar la tradición de López Obrador. Cualquier cosa entonces nos vamos al Zócalo, esa va a ser la ruta, o sea, traer acarreados de la estructura de Morena, mover recursos, vimos todo lo que implica llenar el Zócalo. ¿En serio? ¿Neta? Eso es lo que esperamos de una presidenta que habla bien inglés, que tiene, a diferencia de López Obrador, porque eso también es importante decirlo, donde tiene ese carisma de hacerlo, pero donde se le ha puesto de tú a Trump. ¿Por qué cambiar esa narrativa, Le? Claro. ¿Por qué hacerlo de otra manera? Tú, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? Hubo quienes se envolvieron en la bandera de México y, la presidenta, la más patriota, y hay quienes ven bien que espere,
que sea moderada, que básicamente espere que le mande el balón Donald Trump y luego ver qué hace con él. Hay quienes dicen que tendrá que ser más proactiva. Yo me sumo a esos que piensan que ella debería poner también ciertas reglas y jugar este mismo juego de tensar un poco la liga para que vea que hay con qué negociar. ¿Sí me explico? ¿En cuál te ubicarías tú? No, evidentemente tiene que ser más proactiva, pero me parece que ahí ha cambiado, por eso yo llamaba la narrativa de transmitir el mensaje. Porque mira, mandas a Marcelo Ebrard, uno de tus buenos operadores, mandas al secretario de Relaciones Exteriores, a hacer este traslado a Estados Unidos, a hablar con la gente operadora justamente de los temas importantes, de los términos del TEMEC, de esta relación comercial. Tienes estos estrategas y no transmites esa parte justamente de decir, oigan, estamos viendo realmente los términos del Tratado de Libre Comercio, porque eso es importante, me parece que ahí están las cosas. La relación bilateral se marcó justamente en este marco de reglas de lo que le corresponde a Estados Unidos y a México, de lo que nos comprometimos a hacer. No puedes llegar y quitar, porque entonces ya hay un apartado muy importante de todas las condiciones de castigos de si no cumple los términos del TEMEC en esta relación. Bueno, ahí es donde se debería centrar. Pero todo esto, Ale, no es transmitido. Todo esto es, al contrario, la bandera patriótica, el nacionalismo puro. La presidenta salió y confrontó a este personaje. O sea, cuando realmente estás haciendo una relación que además es una relación mundial, donde este personaje lo primero que fue, pues vimos esa escena con el presidente de Ucrania, donde lo trató de humillar públicamente, donde le dijo 1000 cosas, pues es un estilo. No nada más es contra México, se ha volteado con América Latina, se ha volteado con Europa, con se ha Groenlandia, volteado con Canadá. todo el mundo, pues, o sea, entonces, ¿por qué hacerlo personal? ¿Por qué esta narrativa de hacerlo? Me parece que ahí es donde les falla y sí tendríamos que ver este asunto de lo que realmente está trabajando sus operadores como Marcelo Ebrard, por un lado, y el propio secretario de Relaciones Exteriores. Para ir cerrando la pinza, ¿podríamos decir que estos primeros 6 meses se han caracterizado por ser por la supervivencia política o por una visión clara de Estado propuesta por Claudia Sheinbaum? No, te la compongo. Me parece que estos 6 meses han sido de una consolidación del segundo piso de López Obrador, con un estilo particular de la presidenta, donde ha tenido un poder absoluto, porque tiene las condiciones, pero que por el otro lado ha desaparecido, ha debilitado los pesos y los contrapesos de una república democrática, donde está en riesgo si avanzamos o no. A pesar de que ella dice que somos el país más democrático del mundo, habría que verlo, porque las condiciones jurídicas de desaparecer estos contrapesos o de debilitar un poder de los tres, donde realmente tienes copado al legislativo y al ejecutivo contra el judicial, no me parece que sea una de las mejores maneras de llamarle a México un país democrático. Y es lo opuesto, ¿no?, al espíritu republicano. No, también. Por supuesto, y las críticas internacionales, las preocupaciones de la ONU, las preocupaciones de decir qué está pasando en México con el Estado de Derecho. Entonces, creo que en estos 6 meses estamos viendo esa consolidación y no hemos visto, por otro lado, los retos de los propios proyectos que van a caracterizar a Claudia Sheinbaum como ya la primera presidenta, porque tiene esa gran etiqueta de ser la primera presidenta después de 200 años como país republicano, pero ese peso que no ha cumplido. Vimos lo que ocurrió con un diputado entre su desafuero o no desafuero. Hemos visto esta del llegamos todas, que de pronto pues sigue siendo también esa asignatura. No le ha puesto ese impulso a un gobierno donde está todavía muy equilibrado con personajes que corresponden a López Obrador, con personajes ya de ella, con perfiles de ella, donde pudo poner, pero no hemos visto todavía hoy el estilo de la presidenta realmente, y ojalá lo cumpla. Me parece que no, eso es un mal perfil, pero
creo que todavía nos queda de ver mucho como figura emblemática. Y a pesar de estas crisis internacionales y los desafíos internos, ¿tú a qué factores atribuyes el nivel de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum? O sea, ¿por qué la gente se siente satisfecha? Pues mira, yo te podría decir que es uno por todo lo que le da el gobierno a través de los programas sociales. Curioso, ayer con mi señora madre platicaba y me decía, oye, explícame qué vamos a votar el 1 de junio. Le expliqué de qué se trataba esta elección judicial, de por qué decidieron hacerlo, y me dijo, oye, ¿y a mí me afecta ir a votar o no? ¿Me quitarían el tema de adulto mayor? Este tipo de amenaza constante de esta visita de los siervos de la nación que van y tocan casa por casa de, oiga, gracias al gobierno, gracias a la presidenta, gracias a López Obrador, pues lo siguen mencionando, tienen hoy este tipo de beneficios de programas sociales. Creo que ahí radica, Ale, para decírtelo de otra manera. Me parece que mejoraron al PRI en esta parte, ¿no? Y evolucionó el PRI. Sí, es un primor muy bonito donde adaptaron la estructura, supieron para qué eran los programas sociales, supieron realmente en dónde estaba el gran objetivo de tener una estructura. Hoy, si tú trazas y mapeas realmente dónde pegan todos los programas sociales, cualquier variedad, jóvenes, madres solteras, adultos mayores, esta nueva que impulsó la propia presidenta de mujeres de 63 y 64 años, las becas a estos estudiantes para secundaria, que es decir, sigues repartiendo dinero público, sigues sin entender las causas de origen, la pobreza y todo esto, no es por ahí repartiendo programas, pues tienes un gran beneficio. Sí. Y ese gran beneficio se reditúa en dos cosas. Uno, el día de las urnas, donde vas y votas, y el otro, cuando le preguntas a la ciudadanía de a pie que si crees que el gobierno lo está haciendo bien. Te pongo un rápido ejemplo, con esto trato de contestar tu pregunta. En una familia de bajos recursos de cualquier municipio de nuestro país, tienes más de 7,000 pesos de estudiante, madre soltera, si tienes de pronto adulto mayor, entonces tienes un ingreso fijo ahí y tú dime si eso le vas a decir que no al gobierno en algo que vaya y te pregunte. Claro, cuando antes no lo tenías. Entonces me parece que la apuesta de la aprobación, de la satisfacción. Ahora, si tú le preguntas a otro tipo, al Círculo Rojo o esto, bueno, ya es distinto, ¿no? O a la ciudadanía quizá que no está bajo el manto de los programas sociales, ahí es distinto. Y eso lo vimos el día de la elección. Por eso se votó en un 57% a favor de Morena y el oficialismo, pero hay otra parte que no votó por eso. Y ese es parte del México mágico, esta división siempre de dos grandes sectores, los que están con el oficialismo y los que no están con ellos. Ernesto, ya para terminar, te preguntaría, considerando este balance, los logros y desafíos que hemos platicado en este encuentro, si tú tuvieras 10 minutos con la presidenta, ¿qué recomendaciones le darías para fortalecer su administración y para cumplir con las promesas de transformación que hizo durante su campaña? Primero, le diría que voltee a ver el tema de la seguridad, que fortalezca que el camino tendría que ser otro como prioridad número 1. 2, le diría, regresa al estado actual del Estado de Derecho en México. 3, le diría, deja de colonizar pesos y contrapesos, porque al final esto permite tener un equilibrio en un país que sí se podría considerar democrático y no el que estás haciendo, porque hay un dejo de poder absoluto, Ale, y eso es lo que a mí me parece verdaderamente grave. Hoy la concentración de poder en Morena, en unos cuantos, me parece grave. Y en cualquier país democrático del mundo, los que sí son, de verdad hay pesos y contrapesos. Hoy no los hay porque hubo una venganza política, ni siquiera de la presidenta, sino del anterior, el que ya se fue, el que en teoría sigue descansando y que no debería estar involucrado en los temas de nuestro país. Bueno, ojalá
pudiera tener esos 10 minutos que tú planteas para decirle todas estas cosas a la presidenta. Pues con ese mensaje nos quedamos, Ernesto. Ojalá vea la entrevista. Ojalá. Muchas gracias por haber estado aquí. Un honor estar aquí, Ale. Gracias, Ernesto Guerra, por haber venido. Llegamos al final de esta emisión del balance general de los primeros 6 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, un programa especial. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue una emisión especial del Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.